Buenas, bueno, vamos con la clase de hoy, que es la última clase antes de las vacaciones, ¿vale? Para empezar, bueno, vamos a corregir los 4 problemas que tenéis para hoy, 36, 37, 38 y 39. Y como deberes para la vuelta de vacaciones, es decir, que vais a tener hasta el 14 de abril, que es martes, que es el día que se volverían a reanudar las clases, para enviarlos serían el 40, 41, 42 y 43 de esas mismas actividades del final del tema. También estaría bien que, como ya sería lo último que ya vamos a terminar el tema de trigonometría, estaría bien que hicieses un pequeño esquema resumen del tema, ¿vale? Para que tuvieses un poquito las ideas de este tema organizadas, puesto que ya a la vuelta de las vacaciones comenzaremos con el tema este de geometría analítica, ¿de acuerdo? Así que pues nada, vamos con el ejercicio número 36, que es muy parecido a los que estuvimos haciendo ayer. Dice que en lo alto de un edificio en construcción hay una grúa de 4 metros. Desde un punto del suelo se ve el punto más alto de la grúa bajo un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal, y en el punto más alto del edificio bajo un ángulo de 40 grados con la horizontal. Calcula la altura del edificio. Es decir, aquí tenemos, por una parte, la altura de la grúa, que está situada en la parte de arriba del edificio, que es de 4 metros. Y luego tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo medido desde el suelo con el extremo del edificio, y también tenemos el ángulo medido desde el suelo, desde el punto del que estamos observando, con la altura de la grúa. Eso nos va a generar dos triángulos rectángulos, como veis aquí, ¿vale? El triángulo que se forma con la altura del edificio y el que se forma con la altura de la grúa, que van a estar relacionados bastante, porque la distancia que los separa en la base del triángulo es la misma, que es x, y la distancia de la altura está relacionada, puesto que la del edificio la vamos a llamar h, que es el valor que estamos buscando, y la de la grúa, que está situada encima del edificio, será 4 metros más que la altura del edificio, es decir, h más 4 o 4 más h. Bien, sabiendo eso y utilizando las tangentes de los dos ángulos, para el triángulo pequeño, el que forma solo el edificio, la tangente de 40 será el cateto opuesto, que es h, partido por el cateto contiguo, que es x. Aquí tenemos esa ecuación. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos formar también un sistema. Ese sistema se va a formar con la tangente de 45, que será el cateto opuesto, que es h más 4, partido por el cateto contiguo, que es x. Ahí tenéis también la otra ecuación. Una vez que tenemos el sistema, las incógnitas son x y h, resolvemos ese sistema, igual que hemos hecho en los anteriores, pues aquí por igualación va bastante bien, despejando h en ambas ecuaciones y igualando. Y luego tendríamos el resultado ya de la x. X valdría 24,86 metros, que es la distancia que separa la base del edificio con el punto de observación. Y después de esto podríamos ya volver al principio para calcular la altura del edificio. Una vez que sabemos x, pues h va a ser tangente de 40 por x, y da un resultado de 20,86 metros. ¿Vale? Ya tendríamos 20,86 metros la altura del edificio. Vamos con el 37, que sí que cambia un poquito, ¿vale? Aquí tenemos también, dice, vamos a tener también dos triángulos. Dice que para calcular la altura del edificio, PQ, ¿vale? El edificio ese que está en la cima de esa montañita, hemos medido los ángulos que se indican en la figura. Sabemos que hay un funicular para ir de S a Q, cuya longitud es de 250 metros. Allá PQ, que es la altura del edificio, ¿vale? Esto lo vamos a hacer pues por partes. Tenemos también dos triángulos rectángulos, uno que es el que se forma con la base, que es la distancia que separa la orilla con el acantilado, y el funicular y la altura del acantilado, un triángulo rectángulo, del cual sabemos la hipotenusa, que es de 250 metros, y el ángulo que hay aquí en el vértice S, que es de 30 grados, y luego el que viene en rojo, que sería un ángulo de 40 grados en S, porque es 10 grados mayor que el del otro triángulo, y del cual no sabríamos ninguna medida más. Entonces lo que hacemos es comenzar por aquel triángulo del que tenemos más datos, es decir, el triángulo que forma con el cable del funicular. De ahí, con la trigonometría, podemos calcular el segmento SQ, ¿vale? Que lo haríamos con el coseno, puesto que el coseno de 30 va a ser el cateto contiguo, que es SQ, partido por la hipotenusa, que es 250. De ahí despejamos SR, lo tenemos aquí debajo. Con el coseno sacaríamos SR, que es 125 raíz de 3.
Y también podríamos sacar con el seno, que es cateto opuesto, que es QR partido por la hipotenusa, que es 250, sacaríamos el valor de RQ, que es 125 metros. Una vez que hemos sacado esos dos valores, podríamos ir al triángulo grande, porque ya tenemos en el triángulo grande, ahora sí que tenemos ya algún dato, tenemos la base, esta base de 125 raíz de 3 que acabamos de calcular con el otro triángulo. De esa manera, con la tangente, tendremos que la tangente del ángulo de 40 grados va a ser RP partido por SR, y de esa manera podemos calcular la longitud de RP, que sería desde el extremo del edificio hasta la base del acantilado. Despejamos de ahí y sacamos que RP es 181,67 metros. Como tenemos todo esto, 181,67 metros, y que desde la base del acantilado hasta donde empieza la casa son 125, haciendo la resta sacamos la altura de la casa, que es PQ. Esa es la resta que viene aquí, de manera que tendríamos que la altura del edificio sería de 56,67 metros. ¿Vale? Vamos con el 38. En el ejercicio 38 tendríamos que para localizar una emisora clandestina, dos receptores A y B que distan entre sí 10 kilómetros, orientan sus antenas hasta el punto donde se está la emisora. Estas direcciones forman con AB ángulos de 40 y 65 grados. Pregunta que a qué distancia de A y de B se encuentra la emisora. Es decir, que tenemos el punto A aquí, el punto B aquí. Ahí están el punto A y B. Forman con la estación unos ángulos de 40 y 65 grados respectivamente, y sabemos que las emisoras distan entre sí 10 kilómetros. Aquí, como el triángulo no es rectángulo, como siempre utilizamos la estrategia de trazar una altura, y eso es lo que viene en el triángulo que hay más abajo. Al trazar la altura, que aquí la he llamado Y, se queda dividido ese triángulo en dos triángulos rectángulos. Además, la longitud de la base, pues si a un trozo le llamamos X, como el total son 10 kilómetros, el otro trozo será 10 menos X. Tenemos, por lo tanto, dos triángulos que están relacionados, de los cuales solamente conocemos uno de los ángulos, pero que hay dos lados que están relacionados. Por un lado, el lado Y, que es igual en los dos triángulos, y por otro lado, el lado de la base, que está relacionado puesto que ambos suman 10 kilómetros. De esa manera podemos plantear también, como hemos hecho en otros problemas, un sistema de ecuaciones relacionándolo con las tangentes de ambos ángulos. Una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, sacamos el valor de X y el valor de Y. El valor de X es 2,81, con lo cual podemos sacar también, o podríamos sacar también lo que mide este lado de aquí, haciendo 10 menos 2,81, y tenemos el valor de la altura de ese triángulo, que sería de 6,03 kilómetros. Una vez que tenemos la altura, principalmente, ya con la altura es suficiente para poder calcular las distancias del punto A a la emisora y del punto B a la emisora, puesto que serían ambas las hipotenusas de los triángulos. Por lo tanto, como el Y además sería el cateto opuesto, necesitaremos en este caso usar el seno para los dos casos. Con el seno de 40, que es el cateto opuesto que sí partido por la hipotenusa, que es lo que buscamos, sacamos que la distancia de la estación A a la emisora es de 9,38 kilómetros. Utilizando el seno en el triángulo de la derecha, cateto opuesto que es I, 6,03 dividido entre la hipotenusa, que es el lado BE, ahí lograríamos calcular la distancia que separa a B y a E, llegando de esa manera a la respuesta de 6,65 kilómetros. Ya tendríamos las distancias de cada una de las emisoras, de cada uno de los receptores a las emisoras. Vamos con el 39, el último, que nos dice que desde un acantilado a 20 metros sobre el nivel del mar se observa un helicóptero en prácticas de salvamento. Dice que una persona desciende verticalmente hasta un barco en el que alguien está en peligro. Si los ángulos de observación son de 75 grados para el helicóptero y de 38 para el barco, ¿cuánto medirá el cable que va desde el helicóptero al barco? Es decir, que tenemos este ángulo que es de 75 grados, este otro que es de 38, tenemos esa medida de ese trozo, que es lo que va desde el barco hasta el acantilado, que tiene una altura de 20 metros, y lo que nos pide calcular es toda esa longitud, ¿vale? Que llamaremos aquí L. ¿Cómo calculamos esa longitud? Pues necesitaremos principalmente calcular ese X de ahí, que es lo que va desde el helicóptero hasta la altura del acantilado. Una vez que tengamos eso, sumaremos 20 metros, que es lo que va desde el acantilado a la base del barco, y ya tendremos la longitud del cable. ¿Cómo sacamos esa longitud? Pues para eso fijaos que en el triángulo que forma el helicóptero solamente tenemos como dato un ángulo, con lo cual no hay datos suficientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular la longitud
de este trozo que voy a repasar aquí en rojo, para tener un dato del triángulo de arriba. Porque en el triángulo de abajo sí que tenemos que este lado de aquí mide 20, y entonces con el ángulo de 38 y el cateto puesto que es 20, este lado sería el cateto contiguo, con la tangente de 38 lo calculamos. Aquí lo tenemos. Tangente de 38 es cateto puesto que es 20 partido por PQ. Cuando ya tenemos PQ, ya nos podemos ir al triángulo grande. Ya sabemos que esto mide 25,6. Entonces ya podemos calcular el x que hemos dicho anteriormente. Ya que para ese ángulo x es el cateto opuesto y 25,6 el cateto contiguo. Luego necesitaremos también la tangente. Tangente de 75 es igual a x partido 25,6 y despejamos de ahí el valor de x. X va a medir 95,5 metros. Una vez que ya tenemos esa longitud, el cable será 95,5 más los 20 metros que van desde la base del acantilado hasta el barco, 115,5 metros, ¿vale? Bueno, pues ya están corregidos los 4 y os recuerdo ejercicios que se pueden entregar hasta el 14 de abril, hasta la vuelta de vacaciones. Cada uno organizaros como queráis. Si los hacéis el primer día, pues así os los quitáis. Y hacer un pequeño esquema resumen del tema de trigonometría. A la vuelta de vacaciones, que será el día 14, seguramente, bueno, pues seguramente no, seguro, seguiremos todavía con las clases online. Ya os mandaré una planificación para las siguientes semanas.